en formas rectas. Eso te ayuda mucho. Cuadradas rectas nada más. ¿Sí me explico? Muévete hacia arriba, hacia un lado, como que muy cuadrado para que la señal se vea más clara y cuando estés transmitiendo más. Te vas directo así, luego así, y ya te paras ahí, grabas, regresas, o sea, como que en trazos rectos. ¿Ves que me dieron esa sugerencia? Es el clamor de este tiempo, Señor, porque tu iglesia
está experimentando cosas que tú escribiste, Señor, pusiste en tu palabra. Creemos en ti, Señor, y nos afirmamos en ti. Y te esperamos, Señor, pacientemente, pero a la vez con un corazón que se desespera por verte. Para que esa desesperación, Señor, nos lleve a buscar tu rostro todos los días. A rechazar a este mundo, Señor, y sus principios. Y vivir abrazados a ti, Señor, a tu trono. Y a tus principios, Padre, a tus preceptos. Tú quieres ver, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Un aplauso ahí, mis hermanos. Ahí en casa, un aplauso al Señor. Ahora con tu esposa y tus hijos, exalta al Señor y bendice a todos. Vamos a aplaudir al Señor, vamos a exaltarle. Él viene pronto y su presencia está hoy entre nosotros. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, gracias. Ahí en casa también, preparen su corazón, así como le hemos cantado. Ven, Señor, límpiame. El Señor nos va a transformar aún más hoy con su palabra. Él sigue limpiando, purificándonos, su palabra lo hace. Amén. Así que prepare su corazón, su Biblia, y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para hoy. Si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Vamos a los hermanos. Los días miércoles a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de varones con la serie Hombres llamados a perseverar en la oración por medio de Facebook. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Epístola de Juan. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración y Paz. También les informamos que los días viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas con la serie El Libro de los Santos por medio de Facebook. A todos los padres de la familia que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio del Facebook. Sábados a las 5 de la tarde y a las 7 por medio de la aplicación de Meet para poder acercarse con la pastora Patti al terminar el servicio. Asistir al Instituto Bíblico los días domingos 9 de la mañana a 10:50 con las materias de los 10 mandamientos y liderazgo bíblico. Se lleva a cabo el servicio general con la serie La Epístola de Juan, transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. Se les informa que los días domingos a las 10 de la mañana se realiza el discipulado básico Conociendo a Dios. Para mayores informes, favor de acercarse con la pastora Patti al finalizar el servicio. También se hace un llamado a que estén interesados. Vamos a orar, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, por favor, versículo 1. Bien, hermanos, nos está enseñando aquí el versículo que nosotros somos llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan también nos dice que todos aquellos que creímos tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a orar, Señor, para que Dios dé cada uno de nosotros según lo que tú, Señor, quieras hablarnos a cada uno de nosotros, sino lo que nosotros quieramos, Padre.
también por el pastor que has de usar, Señor, para que imparta tu palabra, para que esa palabra tuya, Señor, no regrese vacía, Padre, para que esa palabra tuya sea llegando a cada corazón. Abre nuestras mentes, Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre, Señor, nuestro corazón, y que tu palabra sea plantada, Señor, y sea cultivada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Que así sea en nombre de tu Hijo. Amén. ¿Verdad? Estar en la presencia con el Señor. Gracias. Voltea con el que está al lado tuyo, el que está atrás y así. Sí, porque a veces venimos y estamos. No nos podemos saludar de mano, pero sí de besitos, ¿verdad? Bien, esta es la enseñanza número 7. Seguimos con la serie Las Epístolas de Juan. Esta es la enseñanza número 7 y el tema se llama Los hijos de Dios y el pecado. Los hijos de Dios y el pecado. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, por favor. Versículo 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien, ¿qué vemos aquí? Juan, fíjense bien, nos va a enseñar y vamos a ver un contraste entre los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Entre los que viven en santidad y los que viven cometiendo pecado. Es un contraste lo que nos va a hacer ver y nos vamos a examinar en este contraste en esta mañana. Voy con el versículo 1. Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Juan habla y se dirige a los creyentes, hablándoles de esta forma, que miren cuál amor nos ha dado el Padre, Juan quiere decirle a los creyentes que observen, hermanos, las manifestaciones del amor de ¿quién? Del Padre. Y Juan introduce este tema del amor de Dios en el capítulo anterior. Él empezó a hablar un poquito del amor de Dios en el capítulo. Vamos a un capítulo anterior. Primera de Juan 2:5, por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo. De este amor. Dice así, Primera de Juan 2:5. ¿Ya están ahí? Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de ¿quién? ¿Ya vieron cómo ya introduce en este capítulo el amor? Hablando del amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en ¿quién? En Él. Porque guardamos su palabra. Ahí dice, ¿no?
El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora vayamos al versículo 15 de ese capítulo. Versículo 15 dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en donde. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. ¿Qué vemos en este capítulo? Juan introduciendo el amor, ¿verdad?, de Dios en este capítulo 2. Pero miren, lo considera brevemente el amor de Dios en este capítulo y en este versículo que ahorita vamos a estar estudiando, que es Juan 3:1. Regresamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Aquí en estos versículos, fíjense bien, ¿saben qué va a hacer Juan? Va a explicar ampliamente sobre el amor de Dios. Nos va a hablar sobre este amor. Ahora, fíjense bien, los creyentes deben captar o identificar el tipo de amor que el Padre da a sus hijos. ¿Por qué? Porque ese amor es muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice, regreso al versículo de primera de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado ¿quién? Ya nos dijo que miremos cuál amor. Cuando dice la palabra cuál, esa palabra se está refiriendo a cuán grande. Y si ¿saben qué implica esto? Un asombro, una admiración del amor de ¿quién? De Dios. Miren, yo apenas hace unos días, hoy en la mañana, yo volteaba los ojos al cielo y decía: Señor, gracias. Gracias porque me estás dando de tu amor al dejarme despertar a este nuevo día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el amor que Dios nos da. Y dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Ahora, cuando dice amor que nos ha dado el Padre, o sea, miremos cuán grande y asombroso es el amor que nos ha dado ¿quién? El Padre. Juan nos dice que el Padre nos ha dado su amor. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Y saben, esto describe una acción y el alcance de su amor de Dios para todos nosotros. ¿Y saben cómo viene ese amor de Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Vayamos a Juan, ahora sí, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Muchos ya se saben este versículo, ¿sí o no? Dice así, aquí está hablando Jesús con Nicodemo, y Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los altos fariseos, un hombre que conocía la Escritura, pero no sabía de nacer de nuevo. No se daba cuenta del amor tan grande, ¿sí? Del amor tan asombroso y admirable que tenía enfrente, que era ¿quién? Jesucristo. Pero ese amor, Nicodemo se dejó impresionar, dejó que ese amor viniera a su corazón y a su vida. Este es el verdadero amor, fíjense bien. Aquí lo dice, este es el verdadero amor. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado a su Hijo. Ahora pregunto, ¿lo dio esperando algo a cambio o lo dio sin esperar nada a cambio? Lo dio por amor. Ese es el verdadero amor. El amor es aquel que se da sin esperar. Que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree, no sé qué. Ahora pregunto, ¿y el que no cree en Él? ¿En qué se pierde? En el pecado. Dice, para que no se pierda todo aquel que en Él cree, mas tenga vida. Mira, el que no cree, se pierde en el pecado y no tiene ¿qué?
¿Sabes qué es lo que tiene? Lo contrario de la vida es condenación. Tiene condenación eterna. El que decide no creer en quién, en Jesús. Ahora vayamos a Romanos 5:8, por favor. Ahora sí los voy a mover un poquito. Romanos 5:8. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Miren lo que Pablo dice. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué murió por nosotros? Por amor y para salvarnos, es verdad. Por eso lo hizo. El que no cometió, fueron cargados todos los pecados. ¿Cuándo se hace válido ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando yo voluntariamente decido arrepentirme de mis pecados y poner mi confianza ¿en quién? En Cristo. Ahí se hace válido el sacrificio de Cristo Jesús. Vayamos a Efesios 2:24. Efesios, carta a los Efesios capítulo 2, versículo 24. Fíjense bien cómo Pablo también aquí describe. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran ¿qué? Amor con que nos... ¿No es Efesios 2? Aquí yo tuve un error, permítanme tantito. Gracias por ayudarme, muchas gracias. De veras, ahorita lo checo. Permítanme tantito, denme un minuto. Efesios 2:4. Perdón, yo me equivoqué. Gracias por la ayuda. Es decir, pastor, qué bien está. Se ve que me aman, porque me ayudan. Ahora sí, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, miren, regreso a primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Entonces, Juan nos dice que debemos de observar la manifestación del amor tan grande del Padre, o del amor tan grande que el Padre nos ha dado, y que es por medio de su Hijo Jesús que recibimos el amor del Padre para ser llamados hijos de Dios. Cuando Juan dice para que seamos llamados hijos de Dios, se refiere a que Dios otorga el derecho de llegar a ser hijos de Dios a todos aquellos que le han creído a Jesús y le han recibido como su Señor y Salvador. La Biblia lo dice, mira, acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Ese amor del Padre viene a nosotros cuando nosotros decidimos creer en Jesús y recibir a Jesús como nuestro Señor y Primera de Juan 1, 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hechos hijos de ¿qué? Potestad quiere decir derecho. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad. Habló al principio, cuando nos estaba llamando por medio de la predicación del Evangelio, Él nos amó. ¿Sabes? Nos amó, que nos mostró la verdad de cómo estábamos viviendo. Y nosotros voluntariamente decidimos que recibir. ¿Cuántos tienen ese amor de Jesús en sus vidas? Así es. Ahora, regreso a el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Para que seamos llamados hijos de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué el mundo? Cuando dice por esto se refiere al amor que ha sido derramado en nuestros corazones
cuando creímos en Jesús y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Nos ha dado el Padre ese amor y por eso el mundo, ¿qué dice? No nos conoce, porque no le conoció a quién. Mira, Juan dice que los incrédulos no pueden entendernos o no pueden entender este amor porque no conocen a quién. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado. Hay veces que Dios nos ha movido a ayudar al que está necesitado ahí en la calle, al indigente y todo, y la gente se te queda viendo. Hasta yo me acerco luego a veces a estar con ellos ahí sentado, platicando con ellos el Evangelio, y Dios me dice, dale de comer. Y Dios me dice, dale una ropa, dale unos zapatos, dale. Y la gente nada más se queda siguiendo como diciendo, ¿qué está haciendo? No entienden este amor. O a veces cuando a alguien le prestas algo y luego ya no te lo paga, y entonces Dios pone en tu corazón y te dice, ven y dile que me perdonas la deuda. Y se quedan así, ¿cómo? Y a veces hasta les da pena. Pero porque no entienden este amor, porque no conocen a quién. ¿Se dan cuenta? Qué importante es nosotros estar viendo este amor. Por eso dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado quién. El Padre. Miremos, hermanos. Vayamos a Juan 16:1. Hablando de que el mundo no nos conoce porque no conocen a Dios. Juan 16:1. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1. Dice así: les he dicho estas cosas para que no tengan ¿qué? Tropiezo. Ustedes serán expulsados de las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares de reunión. Y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que ¿a quién? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía. Y él pensaba que estaba haciendo su servicio a quién. Era un hombre religioso. Y dice el versículo 3, y esto lo harán porque no conocen a quién. Y me aman. ¿Se da cuenta? Así es que si alguien literalmente, pero está hablando que tú sabes que no son ciertas, no te preocupes. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen, os calumnien, digan toda clase de murmuración contra vosotros. Eres bienaventurado. ¿Y sabes por qué? Porque eso está dando testimonio de que ellos no conocen verdaderamente al Padre como tú lo conoces. No tienen el amor que tú tienes. A veces hasta de la misma familia se levanta la gente. Empiezan a hablar. Pero bueno, tú tienes ellos, ¿qué dice Juan? Porque ellos no conocen este amor que Dios nos ha dado, porque no conocen a Dios. Cuando la gente del mundo nos rechaza, se está confirmando nuestra relación con ¿quién? Con el Padre. Y Juan nos dice ahora en el versículo 2, primera de Juan 3:2. Amados, regreso a primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Cuando dice amados, se refiere a muy queridos. Esto, fíjense, indica una relación muy íntima. ¿Cómo era su relación de Juan con los creyentes entonces para que les dijera amados? Muy estrecha. Había una buena ¿qué? Relación. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos aquí en la congregación? Bien. Bueno, ya al menos una. Los demás se quedaron así como, ¿no? No, pues si estás en paz con ellos, estás en una buena ¿qué? Relación, ¿sí o no? Pero si estás con él dividido, con pleitos, con envidias, con celos, pues no estás en una buena relación. No estás teniendo una estrecha relación. Y entonces difícilmente creo que le digas amado o amada hermana o amado hermano, ¿sí o no?
qué importante es identificar cómo esto tiene que ir viéndose en nosotros? Y Juan afirma a la iglesia y le dice, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Esta íntima relación estrecha, ¿sí? Especialmente también habla entre los que son padres y hijos. Ay, mi amado hijo. ¿Cuántos dicen amén? Nada más dos, dice amén. Y es tu amado hijo. Esa relación que hay de padre hacia con. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte de la transfiguración en Mateo 17:5? Vayamos para allá. Mateo 17:5. Ahí nos va a dejar también ver esa estrecha relación porque dice amados. Esa palabra. Mateo 17:5. Dice así. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Estaba ahí con Jesús, estaba Pedro, estaba Juan y me parece que también Santiago. No recuerdo bien. Pero estaban ellos y ahí se subió y ahí se transfiguró Jesús. Y apareció Elías y apareció Moisés. Y el Pedrito bien emocionado, ¿no? Señor, hagamos una enramada, 3 enramadas, una para Moisés, apareció Elías y Moisés, una para Elías, otra para Moisés y otra para nosotros. Se quería pasar el Pedro ahí toda su vida, en la presencia con el Señor. Y entonces, dice ahí la escritura, dice, y aquí dice, que una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, ¿qué? En quien tengo el Padre hablando del Hijo. ¿Qué nos deja ver ahí? Una estrecha ¿qué? Relación. Por eso Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando dice ahora somos hijos de Dios, es regreso a 1 de Juan 3:2. Esta es la garantía, fíjense bien, de la. ¿A qué me refiero? A que vamos a ser semejantes al carácter de Cristo Jesús. Y vamos a tener el cuerpo que tiene ahorita Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue crucificado, lo llevaron a la tumba, resucitó al tercer día, se le apareció a los apóstoles, ¿sí o no? A las mujeres y a los apóstoles, y entonces el Tomás dice, no, yo hasta no ver, ¿no qué? Te ha enseñado lo que es bueno. Solamente amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante. Ahora, esas 3 características las manifestó Jesús aquí en la tierra, ¿sí o no? Cuando nosotros obedecemos ese mandamiento y lo hacemos, cuando lo creemos y lo hacemos, perdón, entonces nosotros estamos reflejando el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús. Y estamos a la imagen y semejanza del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Qué importante es. Estamos en un proceso de santificación. Estamos creciendo en la santidad. Al crecer en la palabra, al creerla y obedecerla. Pero este proceso, ¿saben cuándo quedará totalmente cumplido? Cuando le veamos tal como Él es. Porque verle es ser como Él. Es porque tendremos, eso va a pasar, te voy a decir, eso va a pasar en el avivamiento que estamos esperando todos los creyentes. Dice Pablo que será como en un abrir y cerrar de ojos. El traslado de la iglesia. Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y le veremos cara a cara, tal como Él, porque ya tendremos el mismo cuerpo que Él tiene. Por eso es que le podremos ver tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bendición. Tu cuerpo ya no se va a enfermar. Ya no vas a pecar. Decía ayer una hermanita, ya no vamos a pagar la tenencia del carro, la luz, ya no vamos a pagar la verificación. Despreocúpate de eso, ¿no? O sea, que
Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Pues de que le veremos un día, que seremos semejantes a Él, se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes esa esperanza, eso te lleva a que te purifiques a ti mismo, así como Él es ¿qué? Decir que vivimos con la esperanza de vernos transformados en la semejanza y en la imagen al carácter de Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos son impacientes? Ay, pastor, ya termine. A ver, ¿a qué horas termina el pastor? Ya se colgó. Les quiero decirte que Dios está desarrollando tu paciencia. Jesús fue paciente, sí. Mira, fue tan paciente que no abrió su boca, sino como oveja fue llevado al... No se quejó. Al contrario, estando en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué. ¿Se dan cuenta de la paciencia de Dios? Ahora, ¿cuántos quieren tener esa paciencia? Hay que trabajar. Hay que trabajarla. Y eso es purificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Transformarnos, ¿sí? Ahora es de entendimiento. Y cuanto más se afirma esta verdad, más nos purificamos del pecado. ¿Por qué? Porque buscamos limpiarnos para vivir en santidad, alejados del pecado, no contaminarnos de la carne, sino perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto, que se limpiaran de todo eso. Mira, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así, se los leo, Así que, amados, ¿por qué Pablo les dice amados? ¿Porque qué, perdón? Porque Pablo tenía una estrecha relación con ¿quién? Entonces esa palabra amados habla de eso. Es como ustedes con sus hijos, con su familia. Y Pablo les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué les pide? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Así nos limpiamos. Con el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? De Jehová. Ahora, ¿cuántos necesitamos afirmar nuestro corazón en el temor de Dios? Yo sí. Yo sí reconozco que necesito afirmar cada día de vida que Dios me presta, afirmar más, ¿sí?, mi corazón en el temor de Dios. El temor de Dios significa respeto, reverencia a Dios, estar consciente constantemente de que Dios me está viendo. Por eso debemos de limpiarnos de toda contaminación de la carne. Y regreso a 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan enfatiza la pureza, ¿sí?, de Dios. Y es una pureza moral también. Y esa pureza moral a todo de Dios. ¿Cómo la mostramos? Por medio de trabajar en llevar una vida en santidad. Así, de esa manera. Pedro nos lo enseñó también. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 al versículo 16. 1 de Pedro versículo 13 dice así. Está hablando el apóstol Pedro y nos está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Y dice, miren, como hijos obedientes, no se conformen
antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de ¿qué? Está diciendo en toda. Tenemos que aprender a vivir áreas de nuestra vida. Y dice el versículo 16, porque escrito está, ser santos porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Qué nos pide Dios? Que nos purifiquemos así como Él es puro o santo, ¿verdad? Versículo 4, vamos avanzando. Y dice, ahora Juan va a hablar del contraste. Ya habló de la parte de los hijitos de Dios, ahora va a hablar el contraste de los hijitos de Dios, o lo contrario. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ¿qué? Pues el pecado es infracción. Miren, yo quiero decirles que si un cristiano vive purificándose a sí mismo, pues también consideremos que una persona que no es cristiana vive cometiendo pecado. El que es cristiano vive purificándose a sí mismo. El que no es cristiano vive pecando para sí mismo, satisfaciendo los deseos de su carne, ¿sí o no? Ahora, es decir que este hombre que no es cristiano vive desobedeciendo la ley de Dios y está pecando ¿contra quién? La palabra pecar significa errar en el blanco. Errar en el blanco, como cuando agarran el arco y sueltan la flecha y no dan en el blanco. Eso significa pecado. Errar en el blanco o transgredir los mandamientos de Dios. Ahora, cuando Juan está diciendo esto a los creyentes, yo quiero decirles que en este tiempo estaban los gnósticos, esa doctrina falsa. Ellos pensaban, fíjense bien, que la carne por naturaleza es mala y que no importaba lo que hiciéramos con la carne, porque al final de cuentas seríamos salvos. ¿Cómo ven? Y hay lugares, fíjense, hay congregaciones donde enseñan, dice, salvos 100% salvos. Y estamos en el tiempo de la gracia. Podemos pecar, pero ya somos predestinados, ya somos salvos. A nosotros ya nos dio la salvación Dios, y así pequemos, de todos modos vamos a hacer ¿qué? Ahora, no estoy diciendo que un pecado te lleve a apartarte de la salvación, no. Sino que estoy comentando que cuando una persona pecado, entonces está dando a entender que verdaderamente no ha sido salvo. Hay doctrinas que les dicen, no, tú ya estamos en el tiempo de la gracia. Mira, hubo una ocasión que nos enteramos de una situación. Un pastor de una iglesia dejó a su mujer por casarse con una de las hermanas. Que porque Dios le dijo y le mostró eso. Y entonces dice, y pues la verdad es que yo no cometo pecado, porque la Biblia dice que estamos en el tiempo de la gracia y yo ya soy salvo. Eso habla de la predestinación, que yo ya soy salvo. A mí Dios ya me escogió y me eligió para ser salvo, y así cometa pecado, la salvación no se pierde, pastor. Y de ahí se agarran. Esa es la doctrina para aquellos que quieran investigar. De verdad está bien torcido, es una doctrina demoníaca. Falsa doctrina. Aquí está diciendo Juan que todo aquel que comete pecado infringe la ley, ¿sí o no? Porque el pecado es infracción de la ley. Y los gnósticos pensaban esto, no importa, mira, tú ya te salvaste, tú ya creíste, no importa si tú pecas, pues vas a ser salvo. Por eso Juan tuvo que hablar con respecto al pecado. Como creyentes no podemos solapar el pecado. De solapar el pecado. ¿Sabes cuándo tú te solapas tu pecado? Cuando lo encubres. Te lo estás solapando, te lo estás apapachando, ahí te lo estás guardando, lo estás teniendo bien guardado, que nadie se dé cuenta, que mi marido no sepa que me agarro dinero para a otro lado, que mi esposa no se dé cuenta que ando engañándole, poniéndole el cuerno, ¿no?
estás solapando tu pecado. Otros, a lo mejor los jóvenes, no, que mi mamá no se dé cuenta que estoy viendo cosas que no debo de ver en el celular. No, que mi mamá no se dé cuenta que no, así todo debajo del agua, ¿no? Dijéramos nosotros. Hermanos, no debemos y no podemos solapar el pecado. Miren, quizás podemos ser pacientes con respecto a nuestro carácter, ¿sí o no? O sea, hay debilidades de carácter, ¿no? Que constantemente dices, ay, otra vez volví a dejar las chanclas en el baño, cuando su lugar es ahí en la zapatera. Y ahí tienes una debilidad de carácter, pero esa debilidad la tienes que ir trabajando. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Ser pacientes con respecto al carácter. Tú mismo también tienes que ser paciente con respecto a tu carácter, ya que este carácter se tiene que ir formando al carácter de Cristo. Pero una cosa es el carácter y otra cosa es que el pecado, porque el pecado ofende totalmente a quién. Ahora, a los hijos, fíjense bien, los que son padres, desde pequeños se les debe enseñar lo que es el pecado. Y más en este tiempo que estamos viviendo, porque si tú no les enseñas lo que es el pecado, allá en las escuelas cuando regresen, o si no es que ya les están dando desde la televisión, les están dando la enseñanza de mezclarles todo el asunto en el área sexual. Te lo están malformando en el área sexual. Hoy a la fornicación tienes la libertad de tener relaciones a la edad que tú vas a usar tus preservativos. Así le llaman a la fornicación. Es algo bien tremendo. Por eso tú le tienes que mostrar a tus hijos lo que es pecado. Para que el niño miente, ¿qué le tienes que decir? Hijo, eso es pecado. Si te das cuenta que al niño le gusta lo ajeno, ¿qué debes de hacer? Hijo, eso es robo. Y tienes que llevarlo a que corrija su pecado. Enséñale, instrúyelo. Mira, la Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de... No dice derríbenle, porque algunos como buenos mexicanos, ¡ras! Le tiran. ¡Ah, es un pecador, arrepiéntete! No, tenemos que aprender a restaurar hasta a los hijos cuando los vemos que cometen que... No sé, tremenda la predicación, sé que está fuerte, pero tenemos que hablar las cosas como Dios quiere. Al pecado se le llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a tratar con esas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos quieren tratar con esas, que dejar que Dios trate con esas áreas de sus vidas? Vamos a dejar que Dios obre, que nos lleve a la madurez, a vivir en victoria en esas áreas de nuestra vida. Porque el pecado es infracción de la ley. Es desobedecer a Dios, hermanos. Esto también de nosotros, de enseñarles a los niños lo que es pecado, para que aprendan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, también se aplica aquí a la iglesia. Nosotros tenemos que mostrarles, mira, ¿sabes qué, hermano? Lo que estás cometiendo es pecado. Y no te está condenando Dios ni nosotros. Pero si Dios te está permitiendo, es para que corrijas, para que ordenes esa situación. Tenemos que llamarle pecado. ¿Por qué? Porque esto nos hace más conscientes de la ofensa que podemos cometer contra quién, contra Dios. El pecado es infracción de la ley. ¿Sabes que hay iglesias que no enseñan en contra del pecado? A mí Dios me sacó de una de esas. Ahí el pastor no nos dejaba hablar del pecado. Se sentía él incómodo cuando nosotros hablábamos de la parte del pecado. O a veces nos la pintaba bonita y nos mandaba a hacer otras cosas y pues ya no hablábamos del pecado. Mejor nos ponía a hacer otras cosas de temporada, ¿no? El 16 de septiembre, hagan una, en
diciembre hagan una pastorela y cosas bonitas, ¿no? ¿Y el pecado dónde queda? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se habla? Desde el púlpito se tiene que hablar la verdad de la palabra. Se tiene que exhortar nuestro pecado. Y cuando alguien no lo hace, ¿por qué será? Entonces, ¿qué caso tiene que le digamos, ven Señor, límpiame? Ahora yo quiero ser. ¿Cuántos quieren que Dios los limpie? Yo sí que siga limpiando. Eso es bueno. Yo prefiero que el Señor me trate como Él sabe que me tiene que tratar, pero que yo me deje ser limpiado y que yo dé respuesta de no pecar contra quien. ¿Sabes? Eso es de valientes. Eso no es de cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de quién. Esto es de valientes. Y si tú estás aquí, yo quiero decirte que eres una persona que estás siendo valiente porque estás aprendiendo a enfrentar tu pecado. ¿Sí me explicó? Necesitamos que el pecado salga a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Para eso venimos aquí. El creyente debe de vivir purificándose y santificándose. Y las personas que no son creyentes, ¿cómo creen que viven? En el pecado. Y hasta lo disfrazan. ¿Cómo estás? Y bien moralistas. Ay, qué bonita traje. Sí, ¿verdad? Dios me bendijo con ella. Para la gloria de Dios. Pero por atrás, toda una vida falsa. El que no es creyente vive pecando. Por eso se debe de enseñar también que solo Jesús puede quitarnos ¿qué? Pecado y darnos un corazón nuevo y transformarnos. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, para los que están en el discipulado básico y los que van a venir a discipulado básico, ahí van a ver ese pasaje, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y Juan el Bautista traía a sus seguidores. ¿Saben? Juan el apóstol fue primero discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista le dice a los discípulos que estaban con él, les dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado, dejaron de estar con Juan y se fueron para estar con quién. Entre ellos iba Juan, el que está hablando esta carta. Él lo vivió, él lo experimentó, que tenía que vivir purificándose, santificándose, como creyente en Cristo. Y él sabía que solamente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el único que puede transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le dan un aplauso al Señor? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Es el Cordero de Dios que quita el pecado. Voy con el versículo 5. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren, este es el propósito por el cual Dios nos mostró su grande amor. Jesucristo apareció para quitar nuestros. Jesús nos quita el pecado del mundo. Dile al que está a tu lado, Jesús nos quita el pecado del mundo. Díselo. Esa palabra quitar significa levantar, llevarse. Eso significa poner a un lado, quitarlo, llevárselo de aquí de encima de mí. No lo quita el pecado. La Biblia nos deja ver que esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Dios usó la vida del profeta Isaías para hablar de esto. Acompáñame a Isaías capítulo 53, versículo 10, por favor. Isaías 53, 10. Libro del profeta Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso dice así: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por él, pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. 11. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma.
Tú y yo somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo Jesús. Y quedará satisfecho por su sufrimiento, justificará mi siervo justo ¿a quién? A muchos. Y llevará las iniquidades ¿de quién? Ya viste, llevará. Él se ha llevado tus iniquidades. Él es quien perdona nuestras. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata nuestra vida del pozo. Él es quien nos corona de favores y misericordia. Rejuvenezcamos como el águila. Él es digno de ser alabado y glorificado. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo, hermanos. Él nos ha quitado, Él se ha llevado nuestras iniquidades. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como los pecadores, habiendo llevado el pecado ¿de quién? Él se ha llevado por los transgresores. Quiero decirte que la obra que hace Jesús es muy fuerte, es tan fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque le da poder al creyente de vivir apartado de él. ¿Cuántos dicen amén? Hoy ya no somos esclavos del pecado. Ya no, hermanos. El pecado no se enseñorea de nosotros. Señorear quiere decir gobernar. Y no, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en una congregación podemos ver que hay quienes se dicen ser, pero practican el pecado. Si una persona está practicando el pecado, verdaderamente no es cristiana, porque no ha nacido de nuevo. Pero la vida de un verdadero creyente refleja que no practica el pecado, porque vive cerca de quién. Practicar se refiere habla de hacer algo de manera habitual, diario. Practicar se refiere. Pero hago una pregunta. ¿Los cristianos pecan? ¿Quién dice sí? Sí pecan, pero no practicamos el. Podemos llegar a descuidarnos. Practicar quiere decir hacer algo de manera habitual, diario. Antes, ¿cómo éramos? Borrachos, mentirosos, envidiosos, lujuriosos, mugrosos y todo lo que termine en osos. Así éramos, pero Dios nos ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Nos ha hecho ahora hermosos. Dicen, pues así es. Él hermosea el rostro, ¿sí o no? Cuando Él viene a nuestras vidas, nuestro rostro cambia. ¿Qué te pasó? No, pues nada, es que tengo a Jesús en mi corazón. Y eso hace el Señor Jesucristo. Un creyente no practica él. Regreso a 1 de Juan 3:6, porque dice todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido, dice. Ahora, a pecar, fíjense bien, cuando dice todo aquel que permanece en él no peca. Esta palabra pecar está este verbo en un tiempo presente activo, que significa una acción que está en proceso. Eso significa. No peca. Es una acción que está en. ¿Cuántos están en proceso de santificación? Así es. Y está hablando de que si permanezco en Jesús, no practico él. Y si no permanezco en Jesús, puedo caer en practicar ¿qué? ¿Ven qué importante es permanecer? Permanecer significa morar,
apréndanse versículos bíblicos, o sea, no quiere decir, apréndete el versículo bíblico, pero para que cuando estés leyéndolo, estés meditando en él y ejercites tu mente, tus deseos a aprender a que a morar en Cristo Jesús, permanecer en él. Es una forma de ejercitarte. Hay muchas formas. Algunos no necesitan escribir el versículo, ni memorizarlo, ni aprenderlo. Algunos pues tienen la parte que Dios les da también de estar constantemente, nada más con leer, ya se les queda, tienen una retención de memoria muy rápida, muy pronta. Otros no, otros la verdad nos cuesta trabajo. Yo cuando el Señor me trajo al cristianismo, me costó. Y eso que venía yo de la escuela, ¿no? Ya nos ponían lectura tras lectura tras lectura, ¿no? Ya más o menos venía medio ejercitado, pero no se crean. Ya cuando quise, también me costó un trabajo. Una de las cosas que nos ayudó a mi esposa y a mí a esto, a ejercitar esto de permanecer más en él, es que estuvimos constantemente en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico nos ayuda a formar disciplina espiritual también, y a crecer y a madurar. También nos ayuda a eso. Y es algo bien hermoso, porque luego íbamos en los camiones así, porque pues antes no teníamos carro, pero íbamos en el camión y jugando entre ella y yo a decir versículos de la Biblia. Y de la gente, de repente una vez una persona dice, oigan, y eso del Apocalipsis, dice que los 7 espíritus, o lo que están diciendo ustedes, ¿de qué se trata? No, pues aprovechamos para predicar, ¿no? O luego íbamos jugando, cantando alabanzas, ¿no? Y así, o sea, en el metro, en el micro, donde quiera que vayamos, ejercitamos. Y es una bendición, permanecer en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, este verbo habla, les digo, de una acción que está en proceso. O sea que está hablando de que si permanezco en Jesús no practico el pecado. Este verbo también es contrario a lo de Juan 2:1. Vamos a poner mucha atención aquí. Primera de Juan 2:1. Dice así: Cristo, nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no queden. Si alguno hubiere pecado, ¿abogado qué? Tenemos para con el Padre a Jesucristo él. Cuando Juan aquí menciona pecado, o para que no pequéis, está en un tiempo aoristo activo. ¿Qué significa esto? Significa una eventualidad. Eso significa. Por eso dice, estas cosas les escribo para que no ¿qué? Pero si hubiere, dice, y si alguno hubiere ¿qué? Pecado, ese verbo está en un tiempo aoristo activo que significa una eventualidad. Esto entonces se refiere o quiere decir que el cristiano ocasionalmente puede cuando se descuida. Pero quiero decirte algo, el que es cristiano, viene luego el redarguir del Espíritu Santo de su pecado. Y le duele. El que es cristiano lo lleva a arrepentirse y a confesar su pecado ante ¿quién? Ante Dios. Pero ya no practica él como una persona que no conoce a Dios, ya no lo practica. ¿Por qué? Porque el no creyente, quiero decir, creyente, pecado. ¿Han escuchado el cuento del puerquito Juan? Se compra Juan su puerquito chiquito, de esos güeritos gabachos, de esos puerquitos gabachos, ¿no? casi en el orgullo, en la soberbia, en el adulterio, en la pornografía. Así es el que no es nacido de Dios. Y no hay un redarguir de su pecado. Le llega a su conciencia, pero su conciencia está bien muerta, bien apagada, y se sigue revolcando, y así un día, y luego el otro día, y así como si no pasara nada y todo. El que no es nacido de Dios. Pastor, pero tiene un buen... Gracias a Dios que me libró de todo eso. O sea, llevan una vida muy moralista.
pero pecando en el pecado, porque no ha nacido de nuevo, no ha sido cambiada su naturaleza. Ahora, el hecho de que ellos sean así, pues puede ser pobre, rico, pero mientras no haya un nacer de nuevo, su naturaleza no es cambiada, no va a cambiar. Está por ahí, algunas personas dicen, unos hermanos de Guadalajara, ¿no? Dicen los pastores, dicen, oh, es que aquí vienen hermanitas o hermanos, dice, pastor, no, es que tiene todo, pastor, ya nada más le falta ser cristiano, y yo sí lo convierto, y que le dice el pastor, usted lo va a convertir, pero en sapo, ¿no? Tú no conviertes a nadie, dice. No, de verdad, nosotros no convertimos a nadie. El que convierte, ¿quién es? Dios. Por eso tenemos que diferenciar bien ahorita cómo está el asunto. El cristiano puede eventualmente llegar a pecar. Una evidencia fuerte de todos aquellos que hemos sido rescatados es que no practicamos ¿qué? Ya no lo practicamos de manera habitual. Antes veíamos que era imposible dejar de pecar, pero ahora como creyentes Dios nos da la fuerza para dejar de ¿qué? Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo, acompáñenme. Primera de Timoteo, voy para allá. Es segunda de Timoteo, no primera. Capítulo 1. Me parece que es el versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y ¿qué? Eso es lo que Dios nos ha dado, poder, amor, pero no de ese poder, tú vas a sanar a la 1, a las 2 y a las 3, no, espérame, no, de eso no está hablando. Ay, de verdad, a mí me pasó, miren, de verdad, cuando no se me enseñó bien el Evangelio, al principio del Evangelio, pues me daban la falsa doctrina, ¿no? Yo veía así a predicadores bien, no, yo quiero ser como ese, yo quiero ir a las naciones, y no, me viajaba bien feo. Yo quiero el poder de Dios, no me emocionaba y todo. No, gracias a Dios que ya me rescató de eso. Tuvo que tratar con mi corazón para pulirme. No, yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero el don de sanidades para ir. Y yo voy a ser evangelista, Señor, voy a ir a las naciones y voy a ver cómo todos van a sanar. Y yo. Pero Dios tuvo que hacer al millo así, aplastar. Y decir, no, tu voluntad aceptar el Señor. Y entendí que Dios habla del poder para decirle al pecado que eventualmente cuando te descuidas puedes llegar a pecar, porque te descuidaste, porque no te estás fortaleciendo, pero no te quedes ahí. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de ¿quién? De Dios. A ti correrá el justo y levantado ¿qué? Dios te levanta cuando tú corres a él. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amigos. El hecho de que ya no estemos, el hecho de que ya nos estemos consagrando al Señor, no podemos pensar que otros son más pecadores que nosotros. No, también hay que tener cuidado en eso. ¿Sí? Porque otros. Por eso es necesario permanecer en Jesús. Juan 15:4, miren. Juan capítulo 15, versículo 4. Permanecer en mí, dice Jesús, y yo en. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco permanecen en vosotros los pámpanos, el que permanece en fruto, porque separados de mí, nada que. ¿Se dan cuenta cómo aquí Jesús habla del fruto? ¿De cuál fruto? Del fruto que habla Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor, y 23.
Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto que damos los cristianos cuando permanecemos en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, qué importante es permanecer en Jesús para que ese fruto es el fruto del Espíritu, no los frutos. Miren, imaginemos que es una naranja con varios gajos. Cada gajo es un fruto, pero sigue siendo un fruto, el fruto del Espíritu. Ese fruto se tiene que ver, el rasgo del carácter de Cristo Jesús. ¿Hubo amor, sí o no? Hay amor en Cristo, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay benignidad, hay fe, hay ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, eso se tiene que ver en nosotros, el fruto. Y dice Juan, regreso a primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ver y conocer habla de experimentar, ¿sí? De tener una relación con Jesús, manifestando sus acciones. Porque quienes se saben la Biblia, pero no por eso quiere decir que ya se arrepintieron, y no por eso quiere decir que tengan una relación con Dios, ¿eh? Si yo digo que conozco a Jesús, debo de manifestar, entenderle y conocerle. Si yo digo que conozco a Jesús. Cuando nos exponemos a la sana doctrina, hermanos, pensemos en Jesús. Sino lo que somos, hermanos. Es importante esto porque hay quienes pueden ver que predican bien, que hacen milagros. Hay personas que bien, dijéramos nosotros, con apariencia de piedad, pero no está el fruto. No hay fruto. Por eso dice Juan en el versículo 7, primera de Juan 3:7, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es ¿qué? No debemos dejar engañarnos, hermanos, por las personas que vemos y que hacen todo esto, que son buenos predicadores, que hacen milagros, todo eso. No, yo he visto cómo personas, literalmente, yo lo vi, cómo le creció el pie uno al otro así. Así estaba esta persona ahí orando y aplicó la de, fíjense, les voy a dar un principio, pónganse listos. Se quitó la gorra y dice, como en el libro de enfermos, la ropa, no me acuerdo si de Pablo o de Pedro, dice, la ponían sobre los enfermos y los enfermos, y le puso la gorra a ese hombre, y le creció el pie. Yo lo vi. Estábamos en un instituto bíblico estudiando cuando llegó ese predicador y hizo eso. Ese milagrero. Ahora, quiero decirles que la ocasión, eso pasó ahí en el libro de los Hechos, pero eso no quiere que eso sea una doctrina, que se repita otra vez igual, porque Dios siempre obra de mil. La ocasión no me acuerdo cómo dice el dicho, pero la ocasión no hace la doctrina, no. Entonces, yo hoy lo entiendo, dije, no, este no. El hecho de que haga milagros no quiere decir que es hijo. Dice Jesús, el árbol por su ¿qué? Por sus milagros, por la forma de predicar, por la forma de vivir, se conocerá por el fruto del Espíritu Santo que mora en el creyente. Yo hace unos meses le hablé a una persona, me lo encontré en la calle y le dije, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y ya entre la plática le dije, ¿sabes? Algo que debemos de ir aprendiendo y creciendo en el Señor.
dientes, que se vea el fruto. Y si Dios me llevó a decirle eso, es porque Dios me ha mostrado que hay cosas en su vida que no manifiestan el fruto. Por aquí unos hermanos que una vez un pastor, su pastor, donde estaban en otra iglesia de falsa doctrina, se murió en el púlpito ahí. Y que revivió y que otra vez vino en vida. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? ¿Verdad que no? No, por sus frutos se conocerá santidad, pureza, amor, temor de Dios. Por el fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque no todo el que, dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, me morí, Señor, y luego volví a revivir, y en tu nombre hacía lo que yo quería, Señor, pero levantamos el ministerio de alabanza, sí, con pecado oculto, pero lo levantaron, ¿no? ¿Y sabes qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de, nunca los, por el fruto, hermanos. ¿Qué fruto estamos manifestando nosotros? Podemos estar viendo ahorita toda la tarde para afuera, dijéramos nosotros, pero hay que ver cómo está nuestro fruto. Yo les digo, el fruto jamás, jamás, el espíritu no se puede imitar, porque viene de Dios, es divino. Hay quienes hablan en lenguas demoníacas. Estábamos nosotros en una congregación donde todo el mundo oraba en lenguas. Decía, una persona, todo el mundo habla. ¿Pero por qué? Porque el mismo que estaba dirigiendo incitaba a los demás. Todos hablen en lenguas, todos hablen en lenguas y repitan todo. Ahora, eso es orden donde se... El Espíritu Santo es... Y si el Espíritu Santo se está moviendo, ¿cómo va a ser que la iglesia se mueva? ¿En orden o en desorden? Pero cuando vas a un lugar y donde todo el mundo habla, como decimos los chavos, ¿no? Pintamos la raya, ¿no? Ahí nos vemos. Desorden, pecado. No hay fruto. Habrá don ahí, pero quién sabe qué don es. Es importante que un cristiano que ya nació de nuevo debe de ir creciendo, mostrando el fruto del Espíritu. Por eso Juan les dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es de quién? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién. Miren, hermanos, cuando dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, Juan se refiere al origen del pecado. ¿Y saben quién es el origen del pecado? Satanás. Él se reveló cuando estaba en la presencia de Dios. Era querubín precioso. Querubín significa ser alado. Querubín precioso, lleno de hermosura. Él era portador de la luz de Dios. Pero por rebelarse contra Dios se volvió portador de la oscuridad y de las tinieblas. Y el que practica eso es de quién. Ahí lo dice, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pastor, pero se viste muy bien. Pastor, pero trabaja, pastor, es decente, pastor. Sí, pero practica ¿qué? ¿Y es de quién? Del diablo. ¿Sí me explico? Ahora, quiero decirte que una persona puede ser moralmente correcta, pero si no es un verdadero cristiano, está siendo esclava de quién? Sí, está siendo esclava del pecado. Personas moralistas, se visten bien, hablan bien, te tratan bien, pero si no ha nacido de nuevo, ¿es esclava de quién? Díganme ustedes, ¿de quién es esclava esa persona? Nosotros.
estudiaba en la universidad, iba a ser maestro de educación física, yo quería ser entrenador de básquetbol de la selección mexicana de aquí, tenía la palanca con algún maestro de las Panteras Negras de Aguascalientes, tenía mi trabajo en el Club Casablanca, tenía mi carro, llegaba a mi casa, descansaba, los trabajar de árbitro de básquetbol, tenía mi dinero, me vestía bien, tenis Nike, pants y uniformes Nike de marca. Moralmente, ¿qué? Pero si no tengo a Dios, pero por atrás viviendo en pecado. Apariencias nada más. Así, gracias a Dios que hoy ya nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te encuentras con ese tipo de personas, pues no te vayas con la finta. No. La Biblia dice, ¿se acuerdan del joven rico? El que se acercó a Jesús. Maestro bueno, ¿quién hay para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, joven rico. Y era judío. No robar, no mentir, no adulterar. Y le dice Jesús los mandamientos. Y mire cómo, pero le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, bueno solamente Dios. Y le dice los mandamientos que deben de ser. Y dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Como diciendo, yo me porto bien. Y le dice Jesús, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a quien. ¿Qué había en el corazón de ese hombre? Pecado, codicia, no quiso. Dice que se volteó tristemente. Dice la Biblia, lo amó Jesús y le dijo, dice, lo amó Jesús y le dijo que vendiera todo lo que tuviera y que lo repartiera. Se volteó y se fue. Se perdió. Era moralmente correcto ante la sociedad, pero había avaricia en su corazón. Este hombre manifestaba que no hacía mal a nadie porque se portaba bien externamente, pero su verdadera condición es que él es hijo de ¿quién? Se enamoró de una filistea. Y miren, lo llevó a que le quitaran los que. Si tú te mezclas más allá, pierdes la visión de Dios. Pecado. O sea, Dios se nos está avisando, hermanos. El hecho de que sí podemos tratar con personas, mira, puede ser a lo mejor, mira, mi mamá no es creyente. Hay una diferencia. Cuando trabajaba en las escuelas, yo tenía relación con muchas maestras, pero pintaban mi mente. O sea, hasta ahí nada más y hasta ahí se quedaba el asunto. Les hablaba y les predicaba el evangelio y quien quería daba la respuesta a Dios, quien no, yo sigo con mi trabajo. Había mamás también, había unas mamás que se acercaban con una actitud no sana y no correcta. Estuve trabajando en el colegio Quirino Mendoza dando clases de natación. Pues de alguna manera, quieras o no, algunas mujeres que no viven en santidad y que no conocen a Dios, pues ponen el ojo en el hombre también. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir con respeto que ponemos límites. Y bueno, también yo tengo esa confianza con mi esposa porque cuando llegaba a pasar una tentación así, yo venía y me hablaba con ella. Eso es bien importante. No dejarnos atrapar y engañar por lo que nuestros ojos ven. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará. Que nos pide Jesús, permanecer en la palabra. Voy con el 9 y con el 10. Con esto termino, porque ya están durmiendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Si tenemos la naturaleza de Dios, es decir, el Espíritu Santo en nuestras vidas, fíjense bien, esto nos imposibilita practicar el. ¿Sabes qué es lo que nos frena? ¿Quién nos frena para no pecar, para no practicar el pecado? El
contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabes cómo lo contristamos y lo apagamos? Cuando nosotros lo estamos resistiendo y queremos estar pecando. Se apaga, se contrista en nosotros. Y Él no quiere eso. Cuando una persona nace de nuevo, tiene el potencial de ser hijo de Dios. Si en lo natural la oveja se comporta como un animal limpio, lo mismo es un cristiano nacido de nuevo, que se alimenta diariamente y se comporta en santidad. Si alguien nació de nuevo, va a dar frutos en su conducta y se va a ver, hermanos. Debemos de saber que mientras hay un nacimiento espiritual, no hay un nacimiento espiritual, no hay un verdadero cambio. ¿Han escuchado de los AA? ¿Saben? Y ese tipo de agrupaciones o terapias psicológicas, ¿saben qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren reformar la carne. La carne no se reforma. El hombre no necesita una reformación de la carne. El hombre necesita ser regenerado. Dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Así conozcas mucha Biblia, necesitas nacer de nuevo. No necesitas una reforma en tu mente, necesitas una regeneración. Y eso es lo que todo el mundo necesita. México no necesita que la gasolina baje o que el dólar también baje. No, México necesita que seamos regenerados. Ahora, esto es y ahí es respetable, ya no entramos nosotros. Pero los que nos cae el 20, decimos sí es cierto. Si tu hijo tiene problemas con adicciones, no necesita que lo regeneren en Alcohólicos Anónimos o en un centro de rehabilitación. Ahora, que ya hay centros de rehabilitación donde enseñan la palabra, es una bendición bien tremenda. Porque ahí hay más probabilidad de que venga esa regeneración. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿no es qué? ¿Se dan cuenta cómo va aquí la justicia? Es una de las cosas que se manifiestan en nuestras vidas. La justicia y el amor. Cuando somos hijos nacidos de nuevo. Los hijos de Dios empezamos a amar con la justicia de Dios. Mira, ¿sabes qué es amar con la justicia de Dios? Que si ves a tu familiar, a tu prójimo o a alguien que está pecando, vas y le avisas. ¿Y le avisas por qué? ¿Porque lo quieres estar ahí molestando o porque lo amas? Pero algunos se molestan. Algunos se molestan, no, a mí no me digas nada. Tú y tu religión. Tú soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí me explicó? Pero tenemos que enseñarles a los demás cuál es la verdadera condición. Jesús le mostró su condición al joven rico, la ley, le sacó la ley, los mandamientos, ¿sabes? No robaron, le sacó, la ley nos refleja la condición en la que nos encontramos delante de Dios, pero también le dio la gracia. Y cuando nosotros vamos y le predicamos a una persona, le sacamos la ley, pero también tenemos que ver si esa persona reacciona de una actitud mansa y humilde y de decir, sí, reconozco que estoy mal, dale la gracia. Pero hay quienes les das la ley y se ponen más duros. A eso, ¿sabes qué? Ya ni les prediques, porque hay necedad en su mente, en su corazón. Y la Biblia dice, dale al necio y aumentará él. Y ahí ya tú te estás moviendo en el amor y en la justicia de quién. Ahora, también hay que aplicarlo para nosotros mismos. Yo como cristiano, yo me tengo que mover en el amor y en la justicia de Dios. En el amor de Dios es que si yo peco, me arrepiento y confieso mi pecado y me aparto de él. ¿Cuántos dicen amén? Si yo peco. Y eso es moverme aplicándolo primero a mí. Porque entonces, cuando yo lo aplico a mí, Dios va a usar mi vida para ayudar a otros.
¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios empezamos a amar con la justicia y el amor de Dios. Mira, si esta mañana o esta tarde te has dado cuenta que no tienes la naturaleza de Dios, quiero decirte que necesitas arrepentirte para que Él te haga nacer de nuevo y puedas dar fruto del Espíritu Santo. Pero si ya la tienes, quiero decirte que necesitas aprender a permanecer en la palabra de Dios para que des fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a ver. Juan ha sido muy claro con esta enseñanza en nuestros días. Necesitamos trabajar en las áreas de nuestra vida. Trabajando en los que de trabajo pongan su causa en manos de Dios, llévenla en oración a Dios y Dios los va a ayudar. Los que se dan cuenta que la verdad todavía andan como la naturaleza del puerquito, pues necesitamos arrepentirnos. Yo en algún momento necesité arrepentirme de la vida en la que estaba viviendo. Y en la misericordia de Dios Él nos hace nacer de nuevo, porque Él ve nuestro corazón. Ahora, si eres creyente y te has caído en algún pecado, ponte a confesión. ¿Sabe qué? Pídele perdón y Él te levanta, te fortalece. Sigue fortaleciéndote en el Señor. Si te has dado cuenta que no eres creyente y que has estado viviendo en pecado, que has mentido, que engañas, que haces trampa en las cosas y que estás practicando eso, yo te sugiero que te vuelvas al Señor esta tarde. Deja que el Señor toque tu corazón. No quieras aparentar una vida que no es, porque todo sale a la luz y Dios permite que salga a la luz y tal vez a lo mejor otros se van a dar cuenta. El pecado es como aquel, dice, se oye fuerte, pero es cierto, el pecado es como aquel que le huele la boca. Todos se dan cuenta menos quién. Así es el pecado. Yo no sé, tú sabes. Yo simplemente sé que estoy comentando esto porque Dios ha permitido que esto esté en mi mente y en mi corazón para que consideremos la seriedad con que tenemos que darle una respuesta a Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si te estás dando cuenta que no hay ese nacer, clama la misericordia de Dios. Dile que te ayude para que dejes de pecar, dejes de practicar el pecado. Pídele que te salve. Y Él lo hace, mira tu corazón. Porque Él que todos vamos a entregar cuentas un día. Todos, sean creyentes y no creyentes, todos vamos a entregar. Los creyentes ante el tribunal de Cristo, los no creyentes ante el trono blanco, que es el juicio eterno. Pero qué mejor ahorita que Dios nos está dando la oportunidad. Deja que su Espíritu Santo toque tu corazón. Doblar tus rodillas, de humillarte delante de Dios, hazlo. Ten la libertad en Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Él quiere traer salvación a sus vidas, de los que no han sido salvos. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde. Tú has sido muy claro con nosotros con esta enseñanza. Nos has mostrado, Señor, cuál es la verdadera naturaleza y la forma de vivir de los hijos de Dios, de amar y de vivir en justicia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, fiel, justo y verdadero, Padre. También nos has mostrado
aquel hombre que solamente de orden, pero internamente vive en desorden apartado de ti. Y si tú nos muestras estos ejemplos, Señor, es que para que como creyentes no pongamos la mirada en la gente que vive apartada de ti, que no ha nacido de nuevo, más a los que son jóvenes, Señor, a los que están solteros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten compasión y perdona nuestros pecados. Si como creyente, Señor, yo me he descuidado, sí, Señor, confieso mi pecado ante ti. Confieso que he fallado, Señor, y me arrepiento de mi pecado. Ayúdame, Señor. Levántame por amor a tu nombre, por misericordia. Fortaléceme, Señor. Perdóname por tanto en mi vida y por apagarlo, Señor, resistiéndolo. Dame la fuerza tuya, Padre, para poder vencer el pecado. Fortalece por medio de tu Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de salvación a todos aquellos que no han nacido de nuevo, pero tú quieres ayudarlos, quieres traer salvación a sus vidas. Si alguno de ellos reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta, lo confiesa y pone su confianza en ti como su Señor y Salvador y te recibe, tú le das el derecho de ser hijo tuyo. Ten misericordia, Padre. Trae salvación, Señor, por misericordia. Trae vida eterna, Señor, a esos corazones que viven en la oscuridad, atrapados por el pecado. Trae libertad al cautivo. Vista al ciego, Señor. Saca de las cárceles al oprimido, Señor, por el diablo. Que seas tú, Señor, trayendo libertad, porque solo tú nos haces libres, mi Señor y Salvador Jesucristo. Guarda tu pueblo, Señor. Guárdanos de no pecar contra ti. Enséñanos a caminar en santidad, a que nuestra vida se guarde para ti en el tiempo de tu venida. Gracias, Señor.